Les voy a compartir mi pantalla. Perdón, me devuelvo porque no me deja grabar la conferencia, entonces me voy a salir un momento y vuelvo a ingresar. ¿Aló? ¿Aló? No me da la opción de grabarla. Va a tocar solamente con OCam. Mm. Les cuento que no me da la opción de grabarles, entonces permítanme un segundito a ver. No, no me da la opción de grabar. Mm. Mm. No, no me da la opción de grabar, entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a tener que quedar solamente con OCam. Listo, entonces les voy a mostrar cuál sería el sitio de consulta. ¿Aquí me escuchan perfectamente? Natalia y Nidia. Listo. Entonces les voy a mostrar. Vamos a entrar a la página de www.ergonautasupb.es, que era la página que en su momento les sugería que consultaran para poder encontrar las metodologías. Entonces, este es el sitio de presentación. Aquí vamos a encontrar métodos y vamos a encontrar todos los métodos, el listado de métodos que nosotros podemos utilizar. Aquí ven la categoría de cuáles están, por ejemplo, para manipulación de carga, cuáles para evaluación de postura, fuerza biomecánica, movimiento repetitivo. Van a encontrarlos todos. Pero por un tema de tiempo, pues vamos a concretarnos como en los que tienen que ver con evaluación de postura y que son los que más se utilizan. Entre esos vamos a encontrar el método RULA. Entonces vamos a abrir el método RULA para comprender cómo se aplica. Cuando les decía aquí que esta plataforma nos permite utilizar el software de manera gratuita. Aquí ustedes pueden iniciar sesión, registrarse, iniciar sesión y de manera gratuita pueden utilizar los software donde ustedes pueden meter la información. Cuando utilizamos este software de manera gratuita, la desventaja es que no nos permite descargar la información que hemos incluido, sino sencillamente solo ver los resultados y la calificación o nivel de riesgo. Por eso cuando ya hacemos el pago formal, pues tenemos la posibilidad incluso de generar los mismos informes al interior del software. Entonces uno de los métodos de mayor uso se llama RULA. Es una metodología para evaluación de carga postural. Ustedes van a encontrar aquí en la página de Ergonautas la descripción detallada de cómo se utiliza, qué es importante. Entonces aquí para la aplicación de la metodología RULA,
El tema está anclado en que nosotros evaluamos, dividimos el cuerpo en dos partes, el grupo A y el grupo B. Si ustedes ven aquí al lado izquierdo de la pantalla, en esta fotico que está del lado derecho, vamos a encontrar que el grupo A se divide en brazo, antebrazo y muñeca, y que el grupo B se divide en cuello, tronco y piernas. ¿Qué es importante dentro de esta actividad? De la aplicación de la metodología se fundamenta en la fotografía y el video. Es importante poder tomar fotografías en los diferentes planos, es decir, adelante de la persona, atrás de la persona y de manera lateral. Es decir, en el plano anterior que sería adelante, en el plano posterior que sería atrás y en el plano lateral que sería de manera al lado. O también se le conoce como plano sagital. Una de las dificultades que tiene esta metodología es que evalúa de manera fragmentada el hemicuerpo derecho y el hemicuerpo izquierdo. ¿Qué significa eso? Que primero hay que aplicar la metodología en todos los brazos, antebrazo y muñeca del lado derecho, y luego hay que aplicar la metodología en brazo, antebrazo y muñeca del lado izquierdo del cuerpo. Si las actividades laborales son actividades simétricas, ¿qué significa simétricas? Que tanto el brazo derecho como el brazo izquierdo, el antebrazo y la muñeca hacen exactamente la misma actividad, no sería necesario aplicarla en ambos hemicuerpos, es decir, en derecho e izquierdo, porque al final la calificación del riesgo sería igual. Pero si por el contrario hay una actividad asimétrica, es decir, que el brazo derecho hace una cosa y el izquierdo hace otra, pues evidentemente el ejercicio se debe aplicar en ambas partes del cuerpo. Entonces, le doy continuidad aquí. Entonces, lo primero, hay que tomar buenas fotografías en todos los planos, porque eso es lo que nos van a permitir la categorización de los ángulos de movimiento. Se deben identificar ciclos de trabajo, ¿qué es eso? Dónde inicia la tarea y dónde termina. Recuerdan que los ciclos de trabajo están fundamentados en el movimiento o genera el concepto de movimiento repetitivo. Entonces son ciclos de trabajo que me puedan identificar el 50% de la jornada de trabajo, entre 15 y 20 movimientos por minuto, es decir, algo que sea cíclico, es lo que yo debo fundamentar. Entonces vamos a generar la evaluación del grupo A. Entonces para eso ustedes van a tomar la fotografía la cual tomaron y van a empezar a calificar en términos de estos puntajes. ¿Qué significa? Que si tenemos a un trabajador en esta postura, como se las estoy señalando acá, voy a determinar ese brazo en qué posición está. Si en la calificación 1, en la calificación 1 o en la calificación 2, 3 o 4 en términos de la posición del hombro. Entonces, así es que yo obtengo la puntuación del brazo. Entonces, digamos que tenemos esta fotografía que les estoy mostrando acá, les estoy señalando. En ese sentido, el hombro, ¿en qué posición estaría? ¿En el 1, el 2, el 3 o el 4? Entonces, determino el ángulo de movimiento y me quedo con esa puntuación. Digamos que la puntuación que yo obtengo sería 1 en ese caso, ¿sí? Resulta que la puntuación de brazo tiene adicionales. ¿Qué significa adicionales? Que si la persona hace, aparte de hacer esta postura en el hombro y haber dicho que tenía una calificación de 1, la persona adicionalmente eleva los hombros, separa los brazos o los codos o lleva los brazos hacia adelante, ¿sí? En esta posición. Entonces aquí ustedes van a encontrar los rangos de movimiento para poder luego ponerle la puntuación adicional. Entonces, aquí dijimos que le vamos a poner la puntuación 1, que sería la descripción de las gráficas de arriba, y las adicionales que serían estas, ¿ok? Si se dan cuenta que a nivel de riesgo se le resta si existe un punto de apoyo o se le suma si tiene estas posiciones, vamos a decir que la posición de la fotografía que tenemos solo se va a quedar con 1, no le vamos a sumar adicionales. Entonces nos vamos a quedar con el 1. Muy bien. Entonces luego nos vamos con antebrazo. El antebrazo es el mismo codo, o sea, hace la relación del codo. Tenemos nuestra misma fotografía, entonces vamos a identificar cuál es el ángulo del codo. Entonces vamos a decir que desde los ángulos de movimiento nos da 1, como un ejemplo rápido para que después lo podamos ubicar en una tabla más grande. 1, y dice igualmente que tiene calificaciones adicionales, es decir, se suman.
Si a un lado del cuerpo, o sea, el antebrazo está a un lado del cuerpo, o sea, como está en esta gráfica, o si se cruza la línea media, como es, perdón, este es a un lado del cuerpo como esta, y si se cruza la línea media sería esta fotografía. Entonces digamos que no, digamos que nuestra fotografía nos quedamos solamente con el uno adicional, el primero que le pusimos. Si aplicar alguna de estas dos, pues le sumaría esa puntuación y ya sería 2. ¿Okay? Entonces la puntuación dijimos que de brazo es 1, antebrazo es 1 y nos vamos finalmente con muñeca, que sería, recuerdan que hace parte, estos segmentos del cuerpo hacen parte del grupo A. Perdón, me devuelvo para saber si me están escuchando. Listo. Sí, creo que ahí están. Entonces, la puntuación de la muñeca, ¿cómo la hallo? Igualmente. Entonces, la puntuación inicial es esta. Entonces definimos si la muñeca del trabajador, recuerden que esta metodología califica derecho o izquierdo. Entonces si el cuerpo no hace, la muñeca derecha no hace lo mismo que la izquierda, tendríamos que aplicarla primero toda esta puntuación en el hemicuerpo derecho, es decir, en la parte derecha del cuerpo, es decir, en el brazo derecho y luego sí en el brazo izquierdo. Entonces en la puntuación de muñeca, digamos, a ver en cuál estaría, en 1, 2 o 3 según la gráfica, pues vamos a decir que 1, pero recuerden que esta decisión se toma en términos de la fotografía que tenemos. ¿Cómo tomamos la decisión? Aquí están los ángulos de movimiento, o sea, aquí está la descripción cualitativa y cuantitativa y aquí está la puntuación y aquí está la imagen que me sirve para guiar. Entonces vamos a decir que también está en 1. La muñeca, al igual que el brazo y el antebrazo, tiene puntuaciones adicionales. Es decir, se le suma la puntuación que no obtenemos siempre y cuando hay desviaciones radiales o cubitales. ¿Qué significa desviación? Que lleva la mano hacia un lado, desvía o la lleva hacia el otro lado. O sea, hacia el dedo gordo o hacia el dedo pequeñito de la mano. Entonces digamos que no. Entonces, ¿qué puntuación nos dio? Nos dio 1 en cada uno. Brazo, antebrazo y muñeca. ¿Listo? También dice que hay una modificación en la puntuación de muñeca y tiene que ver si hay pronación o supinación. Miren la puntuación de giro de muñeca en caso de que sea. Y se le adiciona en caso de que esté en posición supinada o en posición neutra. Dependiendo, 2 o 1. Que sería el giro de muñeca. Entonces ahí dijimos que brazo, codo y muñeca nos dio una puntuación de 1 a 1 en cada uno y no le sumamos a ninguno, para que podamos ahorita ubicar y poder recordar la información. Ahora vamos a calificar el grupo B. Entonces para el grupo B tenemos la puntuación del cuello, puntuación del cuello, y ahorita vamos a ver los otros segmentos. Entonces, la misma fotografía, vamos a mirar, a tener la fotografía de nuestro trabajador y en términos de eso vamos a seleccionar en qué posición está el cuello en esa fotografía que nosotros tenemos de nuestro trabajador. Digamos que está en la posición 1, igual como lo hemos hecho en todos los segmentos. Entonces miren la descripción cuantitativa y cualitativa y el valor y las imágenes en las que se soporta esta información. Entonces vamos a decir que es 1. Igualmente que en los otros segmentos también hay una puntuación adicional. Entonces si la cabeza está rotada, la cabeza está con inclinación lateral. Entonces, ¿qué calificación nos daría? Más 1 o más 1. Se supone que se pueden poner las dos y la cabeza realiza las dos. O sea, si además de estar rotada, también está con inclinación lateral. Entonces, eso nos permitiría también adicionarle 2 puntos o 1 solo. En este caso vamos a decir que el cuello solamente nos quedó con la puntuación original, que era 1. Vamos con el otro segmento del cuerpo, que es tronco. Entonces, en ese sentido, el tronco también. La imagen, la descripción cuantitativa, cuantitativa y seleccionamos la puntuación. Entonces, miren las características del tronco, miramos la fotografía de nuestro trabajador y en ese sentido vamos a poner que nuestro trabajador tiene esta postura, también 1. Listo. Igualmente que en los otros segmentos del cuerpo, también hay unas puntuaciones adicionales, que es cuando el tronco está rotado o inclinado. Si aplica las dos, pues se le suman las dos. Entonces, digamos que en este caso la fotografía de nuestro trabajador no nos muestra ni inclinación ni rotación. Y finalmente piernas, exactamente como el del grupo B, es lo mismo. La descripción cualitativa, cuantitativa, el valor,
y la fotografía que nos soporta el dato. Digamos que nuestro trabajador en el tema de piernas también tiene esta misma postura. Entonces le vamos a poner 1. ¿Ok? Ahora nos vamos a venir a esta tablita. Esta es la tablita donde vamos a categorizar tanto el grupo A como el grupo B después. Este es grupo A. ¿Recuerdan que inicialmente nos dio 1, 1, 1 en todos? Eso fue lo que hicimos. Ah, sí, señor. Ana, lo que pasa es que no me dio la opción de grabar. La estoy grabando es por OCam. Entonces se las voy a subir es por OCam. Porque no me dio la opción aquí de grabarla por Canvas. Una pregunta a las estudiantes que ingresaron y las que ya me estaban escuchando. ¿Quedó claro cómo se categoriza el grupo A y el grupo B? Para poder implementar la metodología, para poderme implementar Rula. Nidia me dice que sí. Natalia, Ana, Carla. A ver si es claro cómo se categoriza la postura en el grupo A y en el grupo B. Listo. Bueno, entonces recuerden que la decisión de saber qué puntuación le voy a dar a esa persona es porque lo que he hecho es tener en cuenta la fotografía o las fotografías que yo tomé. Eso significa que me va a salir una puntuación por cada una de las fotografías que yo haya tomado, ¿cierto? Ahí me permite determinar el nivel de riesgo en términos de esa postura, no de la actividad total, sino solamente esa postura, ¿ok? Recuerden que las fotografías deben tomarse en los diferentes planos, en el plano anterior, es decir, de manera de la parte delante del cuerpo, en el plano posterior, es decir, en la parte de atrás del trabajador, y de manera lateral o sagital, sagital, que es decir, de manera lateral al trabajador. Entonces, aquí vamos a poner la puntuación primero de nuestro grupo A para poder generar un valor que nos va a permitir luego identificar el nivel de riesgo. ¿Por dónde debo empezar a establecer la puntuación para que me dé el único valor? Siempre arranco por la parte izquierda. Perdón, a ver si le puedo bajar un poquito el zoom acá para que me puedan ver mejor la tabla. Siempre arranco por la parte izquierda de mi tabla. Es decir, que dijimos como supuesto que nuestro trabajador tiene una puntuación de 1 en brazo, ¿cierto? Entonces, esta fue la puntuación que nos dio en brazo. Recuerdan que a todas les pusimos 1, ¿no? Entonces, brazo 1. Voy a seleccionar el antebrazo, que sería 1 también. Entonces, brazo me dio 1, entonces por ahí me voy para identificar el antebrazo que también me dio 1. Si brazo me hubiera dado 2, me tendría que ir por el 1 de antebrazo que está ubicado al lado del 2. Si me hubiera dado 3, el 1 sería el que está acá, ¿ok? Eso significa que como nos dio 1 brazo, ese es el que nos permite tomar la decisión y guiarnos al antebrazo. Entonces, brazo 1, antebrazo 1. Luego vamos con muñeca. Recuerdan que muñeca también le pusimos 1. 1. Y nos vamos con giro de muñeca, porque este es el que nos define el giro de muñeca. Es decir, que si muñeca nos hubiera dado 2, el 1 que hubiera seleccionado sería este. O si muñeca me hubiera dado 3, el 1 que hubiera seleccionado sería este. El que siempre me define por dónde me debo ir, siempre son los que están al extremo de la tabla. Entonces, muñeca me dio 1, le incluí giro, entonces ahora voy a unificar, a unirlos todos para que me dé un nivel único. 1, 1, 1 aquí, pues me da 1. Es decir, que para el grupo A, la calificación del grupo A sería 1. ¿Okay? ¿Ahí quedó claro cómo se unifican los valores? Para que entonces yo pueda avanzar con las siguientes tablas. Mis apreciadas estudiosas, cuéntenme si quedó claro cómo se unifica el valor. Sí, Nidia, esos valores están predefinidos. Yo ahí no puedo modificarlos. Lo que hago es tener en cuenta mi fotografía, las diferentes fotografías que haya tomado,
Voy a calificar la postura 1, entonces en la postura 1 yo selecciono los valores en términos de la articulación en qué posición está y pongo el valor que me da el método de referencia, o sea, el método ya me dice si es 1, 2 o 3 o 4 en términos de en qué posición está la articulación. Yo lo que hago es seleccionar el valor, yo no puedo agregar, adicionar nada. Entonces, sí señora, esos valores están predeterminados. Ana, Carla, Natalia, cuéntenme si quedó claro cómo se unifican. Natalia me dice que sí. Ana, Carla. Ana me dice que sí, Carla que sí. Listo. Entonces, ahora, ese fue el valor que nos arrojó para la tabla 1, para el grupo 1, perdón. Entonces nos vamos con el grupo 2. Entonces, para el grupo 2 o grupo B, entonces hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el grupo A. Dijimos que todas las extremidades nos había dado una calificación de 1, eso lo hicimos de manera hipotética. Entonces vamos a decir que cuello nos dio 1, entonces aquí me quedo con cuello, me voy a la parte superior de la tabla que dice tronco, selecciono tronco que también me dio 1 y ese es el que me indica por dónde tengo que seleccionar pierna. Pierna me dio 1. Cuando uno de los tres me da aquí. ¿Listo? Es decir que el grupo B también obtuvo la misma puntuación, uno para A y uno para B, ¿ok? Después de eso me dice que debo seleccionar, ya hallé el valor del grupo A y el grupo B. Perdón, bajo un momentico para ver si encuentro allí otra tabla. Que nos guíe así. Entonces, mire, la metodología nos muestra un flujograma de cómo es que es la secuencia para la toma de la decisión. Entonces, lo primero que yo hago, recuerdan, grupo A, hago la puntuación, mido la fotografía teniendo en cuenta estos segmentos y me salió aquí el valor de 1. Grupo B, el valor de 1 también nos dio, ¿recuerdan? Ahora, a esa puntuación total, que es 1 y 1, ¿cierto? Le voy a sumar el tipo de actividad y las fuerzas de carga. Ahí me va a salir una puntuación C y una puntuación D, para luego obtener un nivel, un valor final. Entonces, me devuelvo. Entonces, vamos a ver que si nosotros debemos definir si la actividad es estática, repetitiva o si es ocasional. Entonces, en términos de la información que ya tenemos de la actividad productiva, nosotros vamos a definir si el valor es 1, 1 o no tiene, y si cumple más de una de las características, pues también le sumo. Entonces, porque además es estática, pero también es repetitiva, entonces tendría un valor de 2, ¿sí? Y también tengo la consideración de fuerza, es decir, carga. ¿Ok? Por eso muchas veces RULA lo utilizan para manipulación de carga, pero no la recomiendo para manipulación de carga debido a que es muy subjetiva. Entonces, la RULA está diseñado para evaluación de carga postural, es decir, la exigencia en términos de postura. Entonces, vamos a seleccionar la carga. Entonces, digamos que la persona hace manipulación de carga menor a 2 kilogramos. Entonces, en uno nos va a dar 1 y en el otro nos va a dar 0. Es decir, que a un grupo le sumamos 1 y al otro le sumamos 0. ¿Okay? Entonces, al grupo A, permítanme un segundito. Entonces, al grupo A le vamos a sumar esta puntuación y al grupo B le vamos a sumar esta puntuación. Recuerdan que nos había dado 1 y 1, ¿cierto? Entonces, si le sumamos a esta 1, para el grupo A nos quedaría en 2 y al grupo de B, si le sumamos este nos quedaría en 1. Es decir, que nos arroja dos grupos diferentes, ahora es C y D, que este se convirtió, recuerdan que era el grupo A más la sumatoria de tipo de actividad, y el grupo B se va a convertir en el grupo D porque le sumamos carga o fuerza, que en este caso nos dio 0.
Entonces, si decimos que el grupo C tenía 1 y le sumamos 1, nos quedó en 2, ¿cierto? Y la puntuación de D, como les tenía 1, le sumamos 0, nos quedó en 1. Ahora, cuando cruzo esos valores, tan, grupo C y grupo D, nos da una valoración de 1. ¿Eso qué significa? Nos va a dar el nivel de actuación. Entonces, miren, ¿qué significa nivel de actuación? Nos arroja a esta tablita y a esta información que ustedes ven aquí, que nos permite identificar el nivel de riesgo. Esto es como un semáforo. No sé qué tanto se ve, pero aquí es verde, amarillo y esto es rojito. Es decir, que si a nosotros nos diera una puntuación superior a 7, pues sería un tema que requiere cambios urgentes. A nosotros nos dio 2 y una, no, nos dio 1, que fue el cruce de las dos. O sea que nuestra puntuación quedó aquí, lo que significa que el riesgo es aceptable, es decir, es verde. Por lo cual la actuación no es urgente y hay que generar estrategias para minimizar el riesgo y estrategias de prevención y promoción. Eso sería lo importante. Esto nos permite sacar el nivel D. Cuando ya tenemos grupo C y D, puntuación final y nivel de actuación. Así es que se genera en esa secuencia ese flujograma que nos permite la toma de decisión. ¿Quedó claro, Rula? Cómo se toma decisión y cómo al final nos permite categorizar riesgo. Recuerden que el riesgo es solamente desde carga postural. No es conveniente aplicar Rula para evaluación de manipulación de carga, porque realmente no nos permite, genera es subjetivo y minimiza el riesgo, ¿ok? ¿Quedó claro cómo se aplica Rula? Campamento privado. Señora, pregúntame, ¿quién me está preguntando? Creo que, bueno, escuché una voz, pero ¿tienen alguna pregunta de cómo se categoriza Rula? Si no, pasamos arriba. Listo, Carla me dice que todo está claro. Natalia, que es claro. Nidia también. Entonces vamos a pasar perdón, corro esto un poquito. Vamos a pasar entonces, Reva y Rula se parecen mucho. La diferencia es las variables finales que se le suman a los grupos. Entonces vamos a buscar. Recuerden que aquí encontramos todas las metodologías. Vamos a Reva, que es otra también de las metodologías comunes. Tiene las mismas ventajas, es el uso del software, lo que les contaba. Aquí se describe cómo se puede aplicar la metodología. También divide el cuerpo en grupo A y grupo B, pero los categoriza de manera diferente. También se fundamenta en la fotografía. Requieren tomar fotografías sin diferentes planos. Miren cómo se debería tomar la fotografía. Aquí muestra lo correcto y lo incorrecto. El grupo A lo divide en tronco, cuello y piernas. El grupo B en brazo, antebrazo y muñeca. ¿Okay? Pues vamos a categorizarlo, también a hacer el mismo ejercicio aplicado como lo hicimos con Rula. Entonces, vamos a atender la fotografía de nuestro trabajador y vamos a identificar cuál sería la postura en tronco. Vamos a hacer exactamente lo mismo, le vamos a calificar la misma postura y vamos a colocar el mismo nivel de riesgo. Aquí está la información cuantitativa, la puntuación que yo le daría y las fotografías que me dan cuenta de cuál es la postura que debe tener el trabajador para que yo pueda categorizarlo. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, le vamos a poner 1. También tiene puntuaciones adicionales, es decir, le sumo al puntaje anterior en caso de que el tronco esté así, rotado o inclinado. Entonces le sumaría, ¿ok? Más 1. Solamente recuerdan que en el anterior esto estaba dividido. En este solamente le pongo, bien sea porque tenga inclinación o porque esté en rotación. Entonces vamos a decir que nos queda el mismo 1. Ahora nos vamos a cuello. En cuello tenemos exactamente lo mismo. Miran la fotografía de su trabajador y miran cuál de estas dos posturas tiene el trabajador. Entonces seleccionamos el 1 o el 2 en términos de lo que requerimos. Igualmente el cuello tiene también modificaciones. Entonces tenemos modificaciones bien sea porque está rotado o está inclinado. Entonces digamos que debería seleccionar
identificar o sumarle el 1 en caso de que tenga o no. Vamos a decir que nuestro trabajador solamente tiene el 1 inicial de cuello, no tiene adicionales. Vamos con la puntuación de piernas. Entonces miren piernas. Miren las 3 posturas que puede tener nuestro trabajador. Vamos a decir que solamente tiene la primera. ¿Mm? Y vamos a seleccionar la misma puntuación que es 1. La diferencia que tiene Rula de Reba, que es esta, es que miren que tiene la posibilidad de sumarle rodilla, cosa que no tenía la anterior metodología, cosa que no tiene Rula. Entonces, miren, aquí yo le puedo sumar rodillas. Es decir, que si yo tengo, ¿por qué elegiría Reba o Rula? Precisamente por eso, si yo necesito calificar el riesgo en rodilla, porque la persona literalmente hace sus cambios de postura, pues me conviene más Reba. Si por el contrario no, pues me podría quedar con Rula. Entonces miramos si hay alguna adicional, si no nos vamos a quedar con la puntuación inicial, entonces nos vamos a quedar con el 1. Eso es en términos de la evaluación del grupo A. Recuerdan que nos dio 1, 1, 1 en cada de los segmentos del cuerpo. Ahora nos vamos con la evaluación del grupo B. El grupo B está correlacionado pues obviamente con brazo. Hago exactamente lo mismo. Tengo la fotografía de mi trabajador y lo categorizo en la puntuación que yo requiera. Aquí abajito está la descripción cuantitativa. Entonces vamos a decir que nuestro trabajador en brazo, es decir, en hombro, tiene una calificación de 1. Si tiene alguna adicional, le sumaría estas a ese puntaje. Vamos a decir que no, pero si tuviese alguna adicional, lo colocaría. Vamos con antebrazo exactamente, entonces vamos a decir si nuestro trabajador tiene el codo en esta posición o en esta posición. Vamos a decir que tiene 1. Como lo veníamos haciendo en el ejercicio pasado. Y si se dan cuenta no tiene adicional. Muñeca, vamos a mirar si la muñeca de nuestro trabajador está en la posición 1 y 2. Selecciono. Y también tiene un tema de adicionales, ¿cierto? Que es la desviación radial o cubital para sumarle. Se dan cuenta que en este el mismo tiene un solo puntaje, en cambio en el anterior esto lo dividía. Ahora vamos a hallar la puntuación del grupo A y B. Vamos a empezar primero por el grupo A. Igual como lo hicimos con Rula, lo vamos a hacer con Reba. Entonces iniciamos siempre del lado izquierdo de la tabla, entonces dijimos que el tronco tenía 1. Vamos con el cuello que tenía 1. Ese nos define por dónde descender en piernas, sería 1. Entonces, uniendo los 3 valores, la puntuación que nos daría en el grupo A sería el valor 1. ¿Listo? Recuerde que si en cuello nos hubiera dado 2, ¿por dónde tendríamos que descender? Por acá, para hallar el 1 que nos dio en piernas. Porque ¿quién define por dónde es? Pues cuello. Entonces aquí vamos a unificar. Y el valor nos dio, recuerden que tronco nos dio 1, cuello nos dio 1 y si nos vamos por ahí, pierna nos da 1, al unir los 3 valores nos da 1. Así que la puntuación para el grupo A sería 1. Ahora bien, para el grupo 2, el grupo B, encontramos primero también brazo, que sería la calificación de 1, antebrazo que nos dio 1 y muñeca que nos dio 1, quiere decir que al unir los 3 valores nos daría 1. Vamos a mirar el flujograma para que ustedes vean cómo se toma la decisión. Entonces, miren, aquí hallamos el grupo, hicimos nos da un valor, al grupo A le sumo fuerza o carga, ¿cierto? Al grupo B le sumo calidad de agarre, y nos va a dar, sigue el grupo A y B, y al final nos va a generar una puntuación C, y a esa después le vamos a sumar el tipo de actividad, para que nos dé el nivel de actuación. Esa es la diferencia de flujograma en términos de Reba y Rula. Entonces, dice que carga o fuerza se le debe sumar al grupo A. Nosotros dijimos que le íbamos a dar, tenía peso de 2 kilogramos, entonces carga o fuerza menor de 5 kilogramos. Es decir, que a la puntuación de nuestro grupo A que nos dio 1, le vamos a sumar esto, entonces nos quedaría con el mismo valor. Y agarre se lo sumaríamos al grupo B. Entonces miramos el tema de manipulación de carga, qué tipo de agarre es el que ejecuta el trabajador. Entonces en este caso utilizaría estas fotografías para identificar, digamos que tiene un buen agarre y le vamos a poner una puntuación de 0. ¿Sí? Aquí nos permite la descripción cualitativa, la fotografía para poder identificar cómo es el tipo de agarre. Entonces, recuerdan que la puntuación del grupo A nos había dado 1,
teníamos que sumarle, me devuelvo, fuerza o peso, manipulación de carga, y nos va a quedar exactamente en el mismo 1 porque le sumamos 0. Y al grupo B le vamos a sumar agarre, le vamos a poner 0 también porque dijimos que hace un buen agarre, entonces me quedaría 1 más el 0, me daría igualmente el número 1. Entonces vamos a hallar 1 y 1 porque sumamos, recuerda, entonces la puntuación del grupo A es 1 más la puntuación del grupo B que es 1, los 1 y me da exactamente también el mismo valor, 1. Ahora debo sumar a ese 1 que me dio, le debo sumar tipo de actividad. Entonces, analizando la actividad productiva que ustedes estén calificando, es importante tener en cuenta esta información. Si una o más partes del cuerpo permanecen estáticas durante más de un minuto, se producen movimientos repetitivos, se producen cambios de postura importantes, se adaptan posturas inestables. Si cumple las 3, le sumaría ese 1, 3. Pero si solo cumple una, la que yo considere más importante o la que se haya identificado en la actividad productiva. Entonces vamos a decir que produce actividades estáticas y además tiene movimientos repetitivos. Entonces le vamos a sumar 2. A ese 1 que nos dio en total al unir el grupo A y el grupo B, nos dio 1, le vamos a sumir estos 2, nos da 3. Y aquí nos arroja el nivel de actuación. Entonces dice que cuando la calificación está en la puntuación entre 2 o 3, el nivel de riesgo es bajo, es decir, que puede ser necesaria la actuación, pero no es inminente por el nivel de riesgo. Eso es igualmente que en el semáforo que les comentaba, lo que está en verde, que es esto, significa que pues que tranquilidad, que se puede hacer una actividad, que no es necesaria la corrección inmediata, que estrategias de prevención y promoción. El amarillo ya es como riesgo, préstele atención, es necesario hacer algún tipo de intervención, y el rojo ya es el tema grave, ¿no? Que la actuación debe ser inminente. Si miramos el flujograma, exactamente nos pasa eso, nos da la decisión de cómo ir la sumatoria de cada uno de los grupos, qué se le debe sumar a cada grupo y cuál es la puntuación y nivel de acción final. ¿Okay? ¿Alguna pregunta frente arriba? Mis queridas estudiosas, ¿alguna pregunta frente arriba? Si no, nos vamos con aguas. Ok, listo. Ana, ¿alguna pregunta? Jenny, Carla. La Carla me dice que no. Natalia que tampoco. Ok. Muy bien. Entonces nos vamos ahora con OWASP. OWASP se utiliza para evaluación de manipulación de carga. Aunque ustedes lo ven aquí en postura, se utiliza bastante en manipulación de carga y también para evaluación de carga postural. ¿Qué traduce OWASP? Lo que ustedes ven aquí, OWASP Working Analysis System. Es una metodología que sirve para aplicarse de manera, bueno, algo que no les había comentado de las dos metodologías previas, es que son metodologías para aplicarse de manera monotarea, es decir, personas que hacen actividades diarias, que solamente hacen una actividad durante toda la jornada. En cambio, OWASP sí nos permite categorizar o generar un código de postura que nos da un nivel de riesgo total para la actividad, así la persona haga multitarea, es decir, varias actividades diferentes, que es la diferencia con OWASP. De OWASP con Reva y Ruby. Entonces, aquí están como las instrucciones. Entonces pasa exactamente lo mismo que en Reva y Rula, solamente que aquí hay una diferencia y es que me evalúa el cuerpo de manera conjunta, tanto derecha como izquierda. Pues vamos a decir que nuestro trabajador tiene, por ejemplo, en espalda, nos ofrece todas estas posturas. Espalda derecha doblada con giro, doblada con giro. Entonces lo que yo hago es seleccionar, dependiendo de la fotografía y el video que tenga, pues voy a elegir la postura número 1, la postura número 2, 3 o 4 y le voy a poner la calificación. Entonces vamos a decir que en espalda nuestro trabajador tiene la espalda en el tronco, el eje del tronco está alineado con el eje de caderas y piernas, es decir, está en esta posición. Vamos ahora a seleccionar brazos. Vamos a decir que el trabajador está en esta posición, ¿cierto? También 1, nuestra calificación sería de 1. Luego vamos a hablar de piernas, miren todas las posiciones de piernas. ¿Okay?
Vamos a decir que la posición de nuestro trabajador es sentado en esta posición y finalmente le sumamos carga o fuerza. Entonces vamos a ver que aquí dice que menos de 10 kilogramos, entre 10 y 20 y más de 20. Vamos a decir que el trabajador manipula menos de 10 kilogramos, es decir que le vamos a dar una puntuación de 1. Y si nosotros eligiéramos el valor, todos nos hubieran dado 1. Espalda, brazo, pierna y carga, ¿cierto? Que este fue como el ejercicio. Entonces, en este sentido, la calificación sería un código de postura. Perdón, que aquí está la tabla. Entonces, cuando ya tengamos la información, venimos a esta tablita que es la de interpretación. E igual que en Reva y Rula, nos vamos primero por el lado izquierdo de la tabla. Es decir, espalda es 1, pierna es 1, carga es 1 y brazo es 1. Entonces unimos espalda, empecemos por espalda, brazo, que este es el que nos define la selección de brazo. Si en espalda nos hubiera dado 2, tendríamos que seleccionar el 1 de brazo que nos dio acá. Entonces el que define por dónde nos debemos ir es espalda. Entonces espalda nos dio 1, seleccionamos brazo 1, pierna nos dio 1 y ese también nos define por dónde nos debemos ir, carga 1. Es decir, cuando unifico los tres valores, el valor que me da total es 1. Y está en el valor del semáforo, es decir, verde, lo cual significa que el riesgo no... miren, aquí está la categoría del riesgo. Postura normal y natural sin efectos dañinos en el sistema musculoesquelético. ¿Cuál es la acción requerida? No requiere acción. Pero si por el contrario el trabajador en esa postura nos hubiera dado una calificación diferente, mire que nos da el efecto de la postura y la acción requerida, y nos hubiera dado en términos de exposición en otro elemento, en otra parte de la tabla. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante de OWASP? OWASP nos permite calificar la postura en términos de frecuencia relativa. ¿Qué significa eso? Nos permite separar la postura en términos de exposición, es decir, si el trabajador de las 8 horas, que sería el 100% de trabajo, él tiene esa posición o esa posición de la espalda derecha, el 90%, mire dónde nos degeneraría el valor, aquí en verde, es decir, que no hay riesgo. Si por el contrario, el trabajador, el 90% de su tiempo en la jornada de 8 horas, esta persona tiene la espalda doblada con giro, miren dónde nos da el valor. Nos da el valor máximo y además de eso nos lo da en el color rojo. Lo bueno de esto es que nos permite saber dónde hacer la intervención. Si en espalda, ¿sí? Si en espalda derecha, doblada, o cuál es la intervención, si es en brazos o si es en piernas. Es decir, nos fragmenta el cuerpo para poder generar estrategias de intervención en el puesto de trabajo asociado al segmento involucrado. Eso se llama porcentaje, tabla de frecuencia relativa en términos del porcentaje de exposición. No sé si tienen alguna pregunta frente a cómo se aplica OWASP. Ana, Jenny, Carla, Natalia, Nidia. ¿Alguna pregunta frente a cómo se aplica OWASP? Muy bien, ok. Listo. Ahora las quiero escuchar de manera rápida a ustedes con algunas preguntas frente al módulo. Entonces, ahí en el listado está Ana como de primeras, en el listado del chat. Dice Ana, te escucho con una pregunta. Por favor, Jenny, Carla, Natalia y Nidia vayan preparando su pregunta. Frente a lo visto, Ana, y a todas ustedes, una pregunta o un aporte importante que ustedes consideren importante hacer frente a lo que han aprendido en el módulo. O si alguno se le quiere adelantar a Ana, Jenny, Carla, Natalia, Nidia. Las escucho. Natalia.
Bueno, Natalia nos está preguntando que quisiera estudiar más sobre ergonomía. ¿Dónde sugieres? Hay varios libros. Bueno, primero, Ergonautas te ayuda a clarificar mucho lo de metodologías, cómo se aplica la ergonomía. También te sugiero que revises la Sociedad Colombiana de Ergonomía. Tiene una página y anclada a esa página están todas las otras sociedades a nivel mundial que tienen artículos para leer y revisar. Dentro de los libros que te recomiendo, autores importantes, está la profesora Marta Sarabia. Ella tiene varios libros de las diferentes líneas de ergonomía, que las encuentras en biblioteca, en varias de las bibliotecas, pero ya como libro tangible, ¿no? Físico. Y quizás de pronto algunos ya en PDF virtual tendrías que revisar, pero te recomiendo a la profe Marta Sarabia, te recomiendo a Juan Castillo, él también tiene escrito bastante en ergonomía. Otro de los profes es Gabriel García, que estos que te estoy nombrando son colombianos. Gabriel García también ha escrito bastante de ergonomía. A ver qué en otro. Hay un libro muy bueno en ergonomía que se llama Comprender el trabajo para transformarlo. Es un libro escrito que inicialmente es escrito en Francia, ya tiene traducción a varios idiomas, entre esos pues obviamente el español. Te sugiero que lo busques, es un libro excelente. Realmente cuando uno quiere comprender las actividades productivas, ese libro es muy bueno porque le dice a uno cómo analizarlas. O sea, realmente las lleva a la práctica y no se queda solo en la teoría. Entonces, como que les recomiendo esos autores y como esa documentación o libros en términos generales. Listo, Natalia, ya. Con gusto, Natalia. Bueno, Nidia está preguntándome que estas evaluaciones de ergonomía, ¿cada cuánto se deben hacer? Estas evaluaciones se utilizan para calificación de enfermedad de tipo laboral. Lamentablemente no les puedo explicar más porque requieren pues obviamente un tema de certificarse en comprenderlas. Me hubiera gustado explicarles NIOSH, poderles explicar OCRA, que son metodologías, pero traté de hacerles como las de mayor uso. Entonces, se utilizan para calificación de origen, se utilizan para cuando los trabajadores empiezan a reportar sintomatología. Por ejemplo, aplicamos encuestas de morbilidad y los trabajadores empiezan a reportar sintomatología, entonces cuando debemos aplicar ese tipo de metodologías para hacer los ajustes en puesto de trabajo. Luego se hacen los ajustes y se debe volver a aplicar la misma metodología porque es la que nos permite hacerle seguimiento, ¿no? Que realmente que las acciones de mejora en el puesto de trabajo lograron transformar las condiciones y por ende el nivel de riesgo descendió. También, eso es en términos de la frecuencia, se aplican en ese sentido. ¿Y quiénes de las deben hacer? Pues personas expertas a nivel del movimiento de las articulaciones. Entonces yo les sugiero unas fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales que son las encargadas de evaluar carga física. Son las expertas en aplicar estas metodologías e interpretarlas. Muchas gracias, Nidia. Espero haya quedado claro para ti y para los demás. Listo, Nidia ya preguntó. Natalia ya, me falta Carla, Jenny y Ana. Para poder dejarlas ir. Vamos a ver quién se arroja a la arena. Si Carla, Jenny o Ana. ¿Quién va a hacer la pregunta? ¿Carla? ¿Ana? ¿Jenny? Bueno, Jenny va a hacer una pregunta, a ver. Profe, para el diseño ergonómico de sistemas de trabajo, si la NTC 5655 se pueden utilizar otras de referencia o solo aplican estas normas. No, puedes utilizar normas españolas, siempre y cuando sean coherentes, no necesariamente, aunque muchas de las normas técnicas colombianas se fundamentan en España, porque realmente España es pues avanzada en el tema. Puedes utilizar normas españolas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la población española es diferente e incluso la población de otros países es diferente a la población nuestra, ¿no? Y se supone que todo lo que se implemente acá debería estar ajustado a nuestra población. Entonces, no necesariamente utilizar solamente las normas técnicas colombianas, se pueden utilizar muchas de otros países siempre y cuando se puedan validar y realmente tengan el aporte sea adecuado y ajustado a la población. Entonces, no hay lío. Muchas gracias, Jenny. Carla,
Claro que sí, una pregunta. Profe, una pregunta, me interesa mucho aprender más de ergonomía. ¿Usted conoce una escuela que se llama CNA? Sí, claro, sí la conozco. ¿Y qué necesitas? Porque pues sé que ellos tienen cursos de actualización, son virtuales, no son costosos. Si quieres hacer la especialización en ergonomía, eso ya sería otra cosa, porque pues ya tendrías que hacer la especialización. Si quieres aprender más sobre ergonomía, o sea, ser ergónoma, pues ya implicaría hacer la especialización. No sé, Carla, que quisieras más puntualmente que te responda frente a... Porque realmente lo que genera CNA, hasta donde sé, no son especializaciones, son cursos, exactamente, son cursos básicos, abiertos a todo el mundo, lo cual no, pues te da un diploma que lo que no te avala el hecho de poder ejercer de manera amplia la ergonomía. Sí hacer parte pues, de comprenderla y obviamente solicitar los servicios, pero no te generaría la posibilidad de implementar la ergonomía como tal, porque pues para eso se requiere ser ergónomo. Entonces, lo que te digo, CNA te sirve, por ejemplo, si quieres comprender mucho frente al análisis de sistemas de trabajo. Eso te sirve. Bueno, Carla, ¿cuál es mi invitación? Eso pasa mucho con cursos en España y en Europa. Dicen que son especialistas, pero cuando uno convalida el título en Colombia, resulta que los créditos no alcanzan, no cumplen con los créditos en términos de lo que en Colombia se exige para que tú te puedas considerar como especialista. Entonces, ¿cuál es la primera tarea? En revisar si te convalidan el título como especialista y no como una formación o un diplomado, porque a pesar que diga especialista, no necesariamente el número de créditos te da la posibilidad de convalidar en título en Colombia. Entonces, lo primero sería eso. Lo segundo, pues ir a la Secretaría de Educación y obviamente identificar si CNEA en términos de ese curso se puede convalidar. Si no se ha hecho la convalidación, se tendría que iniciar el proceso y eso puede demorar bastante. Por ende, pues es complejo. Yo te sugiero que primero indagues para saber si realmente valdría la pena tomar el curso sabiendo que sales como especialista en ergonomía. Entonces creo que te dejo como la tarea de indagar. Listo, Carla, me falta, mucho con gusto. Me faltó Ana y Ana se me fue. Listo. Bueno, Ana se me escapó, sin pregunta. Entonces les deseo un feliz día, una feliz tarde, ya terminamos, ya es tarde, ya es mediodía. Si tienen alguna otra pregunta, duda, recuerden culminar sus actividades. Debido al volumen de aulas virtuales que tengo en este momento, no he podido sentarme a calificar pues, las actividades entregadas, pero me comprometo con ustedes de manera muy pronta, espero la siguiente semana poder terminar y culminar las notas y poder que ustedes las vean y entregarles sus retroalimentaciones. Entonces les deseo un feliz día. Eh, ¿Tienes activa 2 veces medicina del trabajo? Jenny, por favor, ¿y has entregado actividades por las 2 aulas? Porque tú haces parte del aula 1805-1806. Ah, bueno, no te preocupes. Si las has entregado solo por una, no hay lío. Espero siempre las hayas entregado por la misma aula, ¿no? O sea, si es por esta, ¿no? Por la del 1805-1806, que es esta aula. Entonces, si las has hecho por este lado, no hay lío. Ah, bueno, listo, Jenny, no hay lío. Igualmente, si tienes algún inconveniente en visualizar notas y eso, por favor, le escribes tanto a la coordinadora como a mí. Listo, Jenny. Entonces, les deseo una feliz tarde. Con gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias.